Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de The Sixman y hoy os traigo de nuevo un vídeo al canal donde en este caso vamos a repasar los traspasos que se hicieron en este verano y cuáles fueron los más importantes dentro de la NBA y os voy a dar mis notas al respecto. Bueno, pues como os comentaba, hoy voy a traeros un vídeo que es de los que me hacía mucha ilusión traeros porque creo que es un gran momento de la temporada, estamos justo en el Ecuador y es un gran momento, como comentaba, para repasar los mejores traspasos o de hecho los más importantes que se hicieron este verano en la NBA. Vamos a repasar todos analizando cómo han salido parados todos los involucrados dentro de estos traspasos, ya sea que fueron claros ganadores, fueron claros perdedores, ya vais a verlo, pero por lo general creo que los general managers que hicieron traspasos durante este verano, creo que estuvieron bastante acertados por lo general y salvo en un par de casos no creo que haya habido grandes ganadores ni grandes perdedores de dichos traspasos. Entonces, vamos a ir a repasar eso. Antes sí que comentaros, segundo vídeo aquí ya en Escocia, os agradecería hoy de nuevo, además de que participéis en este vídeo porque me da bastante curiosidad saber ¿qué os ha parecido esos traspasos y cuál ha sido, por ejemplo, el que más os ha gustado de estos? ¿Qué os está pareciendo hoy, por ejemplo, la iluminación de hoy? Creo que hoy con el tema de que estoy grabando más de día y más iluminación natural, creo que está bastante bien y no he puesto la luz de arriba y solo tengo esta de abajo, entonces, bueno, que me podéis ir comentando, os lo agradecería estos vídeos. El próximo día voy a probar a grabar sin luces amarillas, aunque luego el vídeo esté más oscuro. Y bueno, todo esto dicho, voy a empezar ya con el vídeo, que no me quiero entretener más. Pasamos a hablar de dos menciones honoríficas súper rápidas, eso sí que quiero lanzaros muy rápido. La primera es esta de G-Huff por un tema de que, bueno, creo que no fue uno de los traspasos más importantes en su momento, pero por un tema de haber conseguido un jugador del nivel que está dando en Indiana por solo 2 segundas rondas, creo que se mereció una mención. Y igual con Valanciunas, no fue uno de los 10 traspasos más importantes del verano, pero sí que creo que fue un traspaso que fue un poco por debajo del radar. Fue Saric por Valanciunas. Obviamente para los Kings es un desastre, entre comillas, porque pagaste en su momento un par de segundas rondas por conseguirle, pero bueno, lo hicieron para quitarse salarios para el año que viene y creo que de cara a los Nuggets, Valanciunas ha demostrado que cuando ha jugado ha aportado mucho. Entonces, vamos a pasar a hablar ahora ya de los traspasos y vamos a empezar con este que involucra a uno de mis equipos, que fue el traspaso que se llevó a cabo entre los Phoenix Suns y los Charlotte Hornets, donde Mark Williams fue traspasado a los Phoenix Suns y a cambio a los Hornets llevó Vasilije Micic, donde además los Hornets recibieron a Liam McNeely, bueno, el pick 29, que escogieron a Liam McNeely, y una primera ronda de 2029, que es un swap entre Cleveland, Minnesota, Utah, pero que sobre el papel no tiene pinta que vaya a ser una primera ronda del todo mala. Yo creo que estará rondando el pick 20 o algo así, que bueno, está bastante bien. Al final, bueno, ya sabéis que vais a tener ahora los nuevos gráficos, espero que os gusten. Este es el primer vídeo donde ya los voy a usar del todo para hablar de muchos traspasos. Y aquí, como veis a la izquierda, pongo las notas, ¿no? Y para los Suns les he puesto una A- y a los Mavericks les he puesto, a los Hornets les he puesto una B+. Para empezar a hablar de mis Hornets rápidamente, simplemente creo que es un gran punto el poder sacar rédito de un jugador que en su momento quisiste traspasar, que luego ya se vio que no iba a estar en el futuro de la plantilla y que era un caso perdido en cuanto a la relación del equipo. Yo sigo teniendo mucho cariño hacia Mark Williams y creo que la franquicia lo tiene, fue más un caso de que no tenía sentido seguir juntos y creo que el haber podido sacar 2 primeras rondas, sí, es verdad, una fue al final de la primera ronda, pero conseguiste en Liam McNeely, que está jugando muy bien últimamente y que puede llegar a ser un jugador real dentro de un equipo de baloncesto. Y luego un pick de futuro que, bueno, mira, has conseguido 2 picks, no van a ser súper buenos, pero conseguiste 2 picks. Y luego hay que destacar que no lo he puesto, pero a ver, Vasilije Micic luego fue traspasado a los Bucks por Pat Connaughton y 2 segundas rondas, lo cual luego Vasilije Micic se ha ido a Europa y los Bucks básicamente nos regalaron 2 segundas rondas. Entonces, oye, mira, en el fondo, pues también estuvo bien y por eso también ha sido una razón por la que les he puesto una B+, porque creo que está muy bien. Y luego los Suns sí que les he puesto una menos, porque la realidad es que los Suns hicieron un buen trabajo de lectura de... Sabían que tenían pocos assets, sabían que tenían que mejorar la zona interior y una de las mayores soluciones fue conseguir a Mark Williams. ¿Por qué? Porque al final es un pivot con talento, creo que eso era innegable y al final yo creo que ellos sabían que podían conseguirle barato. Es verdad que tienes que sacrificar 2 segundas rondas, que por mucho que quieras son malas, pero son 2 primeras rondas, perdón. Y bueno, la realidad es que les está saliendo muy bien, está sabiendo jugar muy bien, está manteniéndose sano, que es lo importante, y al final fue un low risk, high reward, y creo que les está saliendo bien, entonces es lo importante, y creo que de ahí el saber comprender cuál era tu contexto, el ejecutar una operación comprendiéndolo, y que te haya salido bien, creo que todo eso se merece un gran aplauso, y por ende, de ahí mi A- a los Phoenix Suns. Vamos a pasar a hablar ahora de otro traspaso, de un 3-team trade en este caso, que como veis ahí pues tengo los escuditos arriba, en este caso pongo trade porque es que si no, no me caben los 3 escudos.
que en este caso, en vez de dividirlo como en dos cajones, lo pongo así porque creo que es también más visible con los colores. De aquí, los Miami Heat consiguieron a Norman Powell vía Los Ángeles Clippers, los Clippers consiguieron a John Collins vía los Utah Jazz y los Jazz consiguieron a Kevin Love y a Kyle Anderson por parte de los Heat y una segunda ronda por parte de los Clippers. A ver, aquí en este traspaso es para mí el que más diferencia hay en cuanto a ganadores y perdedores. Aquí hay un claro ganador que son los Miami Heat, que aprovechándose de la situación que tenían los Clippers, donde querían sacarse a Norman Powell para poder adquirir con ese salario a John Collins y luego poder conseguir a Bradley Beal y que hiciese la función de Powell, que ya entraremos en eso ahora, consiguieron a Norman Powell por nada, no dieron ni un pick, que es espectacular, y lo único que dieron fue a Kevin Love y Kyle Anderson vía Miami Heat. Por cierto, todos estos datos los he sacado de la página oficial de la NBA para no inventarme yo nada, o por lo menos si lo han hecho mal ellos en la location de las cosas que ellos dan en los traspasos, pues bueno, que sepáis que lo he cogido de la página oficial. Y lo que os digo, Norman Powell, creo que, vamos, en los Miami Heat está siendo una barbaridad, tendría que ser All-Star, y la realidad es que haberlo conseguido por Kyle Anderson y Kevin Love es un insulto a la humanidad. La verdad es que es un insulto. Entonces una plus para los Heat sin duda. Luego los Clippers, ¿vale? ¿Por qué les he puesto una D menos y no una F? Les he puesto una D menos y no una F porque la realidad es que este traspaso estaba directamente relacionado con un movimiento de agencia libre, que era traer a Bradley Beal y que Bradley Beal cumpliese el rol de Norman Powell. Eso, obvio, no les ha salido bien, en parte porque Bradley Beal se ha lesionado y en parte porque los partidos que jugó fue lamentable. Pero no les he querido poner la F como porque tendría que ser una F, porque la realidad es que tú encima has pagado una segunda ronda, te has deshecho con diferencia de uno de los mejores jugadores de la NBA, un tío que va a ser All-Star, por alguien que, bueno, está haciéndolo bien como John Collins, que está jugando bien de hecho, pero que no es ni de coña lo que te aportaba Norman Powell, y que además lo que te daba Norman Powell es justo lo que te está faltando este año. Y bueno, no les pongo la F por el hecho de que dependías de una cosa externa, que era lo de Bradley Beal, y no te ha salido. Y eso, obvio, es lo que afecta a ese traspaso. Si te hubiese salido bien lo de Bradley Beal, no les hubiese puesto mala nota, porque hay que tener en cuenta que estaba relacionado, pero es lo que hay. Y luego a los Jazz, pues les pongo una C, más que nada porque consigues a Kevin Love y Kyle Anderson, que son dos jugadores que están aportando cero. Kyle Anderson, de hecho, es terrible, es uno de los, ahora mismo, peores defensores de toda la NBA. Y no ha jugado nada, pero el partido que jugó es verdad que metió 20 puntos o algo así, pero es que es un cono ahora mismo. Entonces, nada, les pongo una C más que nada porque creo que pudieron haber sacado más por John Collins y por un tema de haber sacado al final solo una segunda ronda, que es por lo que tú lo conseguiste en su momento. Cuando has conseguido revitalizar su carrera en cierto sentido, no sacar rédito de ello, bueno, me parece penalizable por ese sentido, pero bueno, por lo menos sacaste una segunda ronda. Pasamos a hablar ahora de este traspaso que tiene, bueno, mucha tela que cortar, ¿vale? Los Nuggets y los Nets, Cam Johnson a los Nuggets, y los Nuggets pagaron una primera ronda de 2032 y Michael Porter Jr. Bueno, a ver, estamos hablando de otro traspaso que ha sido un high robbery en cierto sentido, ¿no? Porque los Nets obviamente se llevan otro A+, creo que es el equipo que más se merece llevarse un A+ en este vídeo, es decir, te has llevado una primera ronda y encima te estás llevando un tío que está promediando 27 puntos por partido, o sea, locura, ¿vale? Locura. Creo que para los Nets esto está siendo una barbaridad, este traspaso. Ya no solo el hecho de llevarte la primera ronda, que ya de por sí es un plusazo enorme, sino porque te llevas a Michael Porter Jr., que puede ser un jugador, vamos, indispensable en el futuro de tu franquicia, y si no, por el que tú podrías sacar en este verano inclusive 2 o 3 primeras rondas, y estaríamos hablando de que hubiesen conseguido por un Cam Johnson 4 primeras rondas, que sería una locura. Entonces, para los Nets, obvio, es una plus, pero para los Nuggets no he querido tampoco poner ni una D ni una F, entre otras cosas, porque es verdad que Cam Johnson empezó jugando mal, pero los últimos partidos, ahora, antes de lesionarse, estaba jugando muy bien, y eso quiero tenerlo en cuenta porque es un jugador que estaba ya empezando a encajar del todo dentro del equipo y creo que es algo importante. Pero sí que es verdad que también creo que es importante resaltar que los Nuggets es un poco como el tema que hemos hablado de los Clippers. Hicieron esto para poder habilitarse otros movimientos. Es decir, con esto pudieron hacer el traspaso de Valanciunas porque se abrieron el espacio salarial y pudieron fichar tanto a Tim Hardaway Jr., que está siendo increíble, como a Bruce Brown. Entonces, creo que hay que tener eso en cuenta. Por eso no les he querido poner menos nota. Obvio, les pongo una C menos porque, joder, has dado un tío que realmente está demostrando que puede ser un All-Star y que podrías haberle dado un rol más importante dentro de tu equipo y no se lo diste, obvio, tampoco tenías por qué dárselo, pero la realidad es que has dado un tío que está promediando 27 puntos por partido y encima has dado una primera ronda. Y creo que eso es penalizable, aunque lo que os digo, tampoco les he querido poner menos nota porque eso les abrió las puertas a hacer otros movimientos. Pasamos a hablar ahora de este traspaso, que voy a hacerlo un poco de manera más breve porque es un traspaso que creo que ha sido un poco win-win, la verdad. ¿Por qué? Porque hay que comprender, sí, los Celtics podrían haber sacado más por un Drew Holiday, que los primeros partidos que jugó con Portland fue una barbaridad lo bueno que fue, pero
la realidad es que todos sabemos la situación de los Celtics. Tuvieron que, entrecomilladamente, regalar a ciertos jugadores como Drew o como Porzingis, que ya hablaremos de él al final del vídeo. Y bueno, creo que dentro de lo que cabe es una B+ para Boston más que para Portland. ¿Por qué? Porque creo que al final, al haber recibido a Anthony Simons ese traspaso, te dio la posibilidad de bajar en el límite salarial, lo cual era lo que buscaban, y al mismo tiempo es un jugador que está funcionando muy bien, está teniendo en los últimos partidos muy buenas actuaciones, y la realidad es que creo que pueden estar muy contentos con todo lo que está haciendo. Claro, también hay que tener en cuenta otras cosas, y es que los Blazers recibieron a un Drew Holiday, que es verdad que puede estar en decadencia, pero que creo que va a seguir un jugador que aporte mucho. Claro, les he puesto un pelín menos de nota, más que nada porque creo que Drew este año está aportando menos a Portland de lo que está aportando Anthony Simons a los Celtics. También es verdad porque se ha lesionado, pero yo creo que ellos esperaban este año ser un equipo más ganador de lo que están siendo, y en parte recaía ese peso en tener un Drew Holiday que aporte. Que es verdad que el año que viene seguro que lo va a hacer muy bien al lado de Lillard, pero la realidad es que yo creo que, bueno, lo que os digo, es un win-win, me refiero. No es ni un robo para nadie, ni tampoco es nada increíble, pero creo que les ha salido bastante bien a ambos lados. Pasamos a hablar ahora de este súper traspaso que solo por cómo me ha costado hacer estos gráficos me merezco un like. Bueno, chavales, pues os habréis dado cuenta que he hecho un paroncillo porque además me he cambiado a la izquierda. En parte es porque estaban aspirando y no se escuchaba... no se escuchaba nada, de hecho os escuchaba muy fuerte el aspirador, y además me cambié aquí a la izquierda más que nada para que así me podáis tener no encima de los gráficos, que como os he dicho, oye, pues si os está gustando el vídeo, dejad un buen like y ponedme cuál es el traspaso que más os ha gustado, sobre todo de cara a un equipo, ya que bueno, es muy largo y como veis he tenido que hacer así como una extensión porque es que si no, no me cabía. Y bueno, para repasar, al final, lo que tenemos aquí es un traspaso a 7 bandas, que ha sido el primero en toda la historia de la NBA. Pero bueno, por resumir, al final fue el traspaso de Kevin Durant, donde llegó a los Rockets junto a Clint Capela por parte de los Hawks. Los Suns recibieron durante ese traspaso a Jalen Green, a Dillon Brooks por parte de los Rockets, y luego el pick 10, el pick 31 y el pick 41 con sus respectivos picks que veis ahí como Kaman, Rasheed o Kobe Brea, además de 2 segundas rondas. Los Nets, para facilitar el traspaso y dando un pick de segunda ronda de este propio draft, consiguieron 2 picks de segunda ronda futuros, que está muy bien. Luego los Warriors consiguieron 2 picks de segunda ronda, aunque como veis ahí Jamal Mashak le he puesto como un asterisco porque la realidad es que ese jugador luego fue traspasado, o ese pick fue traspasado a los Grizzlies. Luego David Roddy llegó por parte de los Rockets a los Hawks, además de una segunda ronda para hacerlo de Clint Capela. Y luego los Lakers se movieron arriba en el draft y facilitaron otras segundas rondas para conseguir a Ducierro y consiguieron cash. Y además Rocco Zikarski consiguieron los Wolves, además del pick, o sea, ese pick 45 y además de 2 segundas rondas futuras, por dar el pick, si no me equivoco, el 31 de Rasheed Fleming, que esto no lo explicaba, pero yo juraría que ese pick 31 me acuerdo que era de los Wolves y que los Suns movieron arriba en el draft y los Wolves bajaron para conseguir ese pick 45. Entonces, vamos a repasar un poquito cómo ha sido esto de cara a los equipos. Voy a empezar un poco más por los de abajo de las notas porque me parece que son un poco cosas más intrascendentes en el sentido. Luego os comento un poco, creo que para los Wolves es una B porque me refiero el tú conseguir picks futuros y además conseguir un jugador que tú sobre el papel quieres, que es Rocco Zikarski en el 45, luego bien solo para facilitar que otro equipo coja el pick 31, entonces me parece que está bastante bien. Luego los Lakers, al final me acuerdo que ellos subieron el draft sin dar nada y consiguieron a Ducierro, y al final pues bueno, eso lo he puesto como una B menos, es decir, subiste en el draft, luego en el fondo sin dar assets, dando cash, y bueno, pues conseguiste a Ducierro, que es verdad que no está teniendo un impacto importante de momento en el equipo porque ha tenido lesiones. A mí me gustaba mucho, pero bueno, eso no justifica que les ponga buena nota, es decir, de momento una B menos porque al final hiciste un buen trabajo sin dar mucho. Sí que a los Hawks les he puesto una D porque me parece que tú pudiste traspasar, es un poco lo que hemos comentado con Collins, pero ya es exagerado. Pudieron traspasar a Capela hace 2 años por 2 primeras rondas, luego hace 1 año por 1 y al final acabaron traspasándolo por una segunda ronda. Pues bueno, mira, una D por la mala gestión de tus assets. Los Warriors, una C más que nada pues porque bueno, se movieron en el draft, cogieron a Alex Tui, al final tampoco ha sido un jugador que, de hecho, ni está en el equipo ahora mismo, pero bueno, al final tampoco, sin más, sinceramente sin más. Y luego los Nets, más de lo mismo. Bueno, consigues assets para futuros porque tampoco querías tener más picks en este draft, comprensible. Vamos a pasar a los dos importantes, ¿no? Los Rockets les doy una B+, porque creo que los Rockets, al final sí, sacrificaste piezas importantes, sacrificaste el pick 10, sacrificaste a Dillon Brooks, que ya sabemos lo importante que era y lo importante que está siendo los Suns, y un Jalen Green que la verdad que te lo querías quitar de encima. Al final consigues a Kevin Durant y a Capela. Es verdad que Kevin Durant está siendo muy bueno, lleva ya de hecho varios partidos estas últimas semanas o estos últimos mes y medio que lo está haciendo muy bien y está siendo un jugador importantísimo para estos Rockets y cada vez se siente más cómodo en ellos. Y al final los Rockets con Kevin Durant están siendo muy competitivos, que es lo que querían. La realidad es que también los Rockets el año pasado fueron muy competitivos y fueron segundos de conferencia. Entonces, por eso un poco tampoco les he puesto más nota, porque creo que el salto que querían pegar no lo han pegado. En parte tampoco les he penalizado tanto por esto, porque todos sabemos que esto está siendo
gravemente afectados por el tema de la lesión de Van Vliet y las limitaciones que están teniendo las posiciones de guards. Obvio, si hacen ciertos traspasos en el cierre se pueden convertir en un equipo súper peligroso, pero de momento no están a lo mejor donde ellos querían estar. Pero los Suns sí que se tienen que llevar una plus. Al final tú traspasas a un jugador que se quería ir de tu equipo, que era Kevin Durant, que es verdad que es una superestrella NBA, pero tiene 37 años, si no me equivoco, y consigues a Jalen Green, que de hecho ha vuelto a jugar ahora, y bueno, los pocos que jugó al principio de temporada de esos partidos jugó bien, y hay que ver ahora cómo va a volver a jugar. Dillon Brooks, que está siendo lo mejor que te podría haber pasado, ha cambiado por completo tu franquicia, y además conseguiste 3 jugadores jóvenes. Kaman, yo no paro de leer maravillas sobre la gente que ve los partidos estos de los Suns en la G-League, y que dicen que este tío va a ser increíble, que le quieren dar protagonismo ya de ya, o sea, tiene muy buena pinta. Ese pick yo creo que tiene muy buena pinta, aunque de momento no está teniendo protagonismo. Es verdad que Rasier está teniendo un inicio un poco más complicado y Kobe Vera tampoco ha sido muy protagonista, pero joder, que conseguiste 2 jugadores que en el futuro pueden ser jugadores importantes para tu rotación y son de segunda ronda, y además conseguiste más assets. Vamos, para mí una A+ de manual. Pasamos a hablar ahora, ¿vale? Habiendo ya pasado el traspaso un poco más largo. Por cierto, me voy a mover de lado, ¿vale? Ahora me duplico, un momentín, ahí estamos. Me cambio otra vez de lado para hablar de este traspaso a 3 bandas entre los Pelicans, los Wizards y los Rockets, donde básicamente fue el traspaso un poco entre Jordan Poole, CJ McCollum y tal. Como vais a ver en pantalla, me gusta bastante ese traspaso y creo que ha sido uno de los mejor ejecutados por parte de los 3 equipos involucrados. Ya es que creo que ambos salieron bastante bien. Es decir, los Pelicans consiguieron este traspaso a Jordan Poole y a Saddiq Bey por parte de los Wizards, y además de Micah Peavy por el pick 40. Luego, los Wizards recibieron a Cam Whitmore vía los Rockets, a CJ McCollum, Kelly Olynyk y el pick 2027 de segunda ronda por parte de los Pelicans. Y luego los Rockets consiguieron los derechos, los draft rights de Mojave King, que sin más ahora está jugando en la NBL, y luego 2 picks de segunda ronda por dar a Cameron Whitmore. Básicamente, creo que por parte de los Rockets, para empezar por ellos porque es más fácil, consigues 2 picks de segunda ronda por un Cam Whitmore, que sí, sobre el papel en su momento pareció poco, porque dijimos, bueno, un tío que tiene mucho potencial, en los Rockets no le han dado el espacio que por a lo mejor necesitaba, solo 2 picks de segunda ronda, bueno, podrías haber conseguido más. La realidad es que Cam Whitmore se está demostrando que a lo mejor lo que pensábamos que podría convertirse, a lo mejor se queda más en que en el fondo era más un Cam Thomas que un verdadero jugador NBA, y al final es más un jugador individualista y egoísta. Entonces, bueno, haber sacado assets para el futuro creo que para los Rockets está bien. Además te quitas tu ego del vestuario, mira, me parece que está bien y creo que para ellos fue una buena acción. Para los Wizards creo que sí que es una A+ esta ejecución. ¿Por qué? A ver, esto tiene un poco de ventajismo, ¿vale? He de admitirlo, pero creo que el tú haber conseguido por Jordan Poole, Saddiq Bey y Micah Peavy y una segunda ronda, haber conseguido otra segunda ronda, pero sobre todo a Cam Whitmore, que bueno, para el futuro puede estar bien, y a Kelly Olynyk, que tampoco está mal, pero sobre todo a CJ McCollum es increíble. ¿Por qué? Porque luego CJ McCollum te ha abierto la posibilidad de poder traspasar por Trae Young, y la realidad es que eso tú con Jordan Poole no lo hubieses hecho, porque Jordan Poole tiene un contrato muy extenso y los Hawks no se hubiesen querido meter en eso. Entonces, solo por eso les pongo una plus. Aún así me parece un muy buen traspaso igualmente si no tuviésemos en cuenta lo de Trae Young, porque tú la realidad es que te salías ya del contrato de Jordan Poole, que aunque jugó bien en los Wizards, la realidad es que tampoco era favorable para el futuro. Diste un Saddiq Bey que está jugando muy bien en los Pelicans, y la realidad es que tú, a raíz de este traspaso, que lo único que diste fue jugadores que no querías, porque es la realidad, conseguiste expirings, un jugador jovencito en el que confiar, y al final uno de esos expirings además se ha transformado en Trae Young. Entonces creo que es ideal para los Wizards. Y luego sí que creo que para los Pelicans también está bien, a lo mejor un poco peor que el resto, porque te has atado un contrato a Jordan Poole de largo plazo que no está jugando bien en tu equipo, pero es verdad que conseguiste un gran Saddiq Bey que está jugando muy bien. Entonces, bueno, por eso creo que es una B, me refiero que una B está muy bien, es decir, a mí inclusive una C me parece bien, y ya una B estamos entrando en territorio de que lo han hecho muy bien, ¿vale? Pasamos a hablar ahora de uno de los traspasos también más sonados del verano, que fue este donde Desmond Bane llegó a los Orlando Magic y los Memphis Grizzlies recibieron a cambio a KCP y a Cole Anthony como contratos, y luego recibieron 2 pick swaps 2026, que se tiene muy buena pinta de este año, y el de 2029, además del de 2030. Y luego consiguieron a Cedric Howard, porque también recibieron, como todos sabéis, el pick 16 y otro pick de futuro, que creo que era el pick de 2032, y movieron ese pick 2032 más el pick de 2000, o sea, más el pick 16 por subir al pick 11. Entonces, creo que para los Grizzlies es una a menos porque tú al final necesitabas mover a Desmond Bane, estabas obligado por tema económico, la franquicia quería moverlo y ya está, por A o por B. Y creo que el tú haber sacado 2 pick swaps, sobre todo uno que tiene bastante buena pinta, un pick futuro sin protecciones, que creo que también está muy bien, y al final conseguiste a Cedric Howard moviendo 2 picks de los que conseguiste, y es un jugador que está funcionando a las mil maravillas,
creo que está muy bien por parte de los Grizzlies. Es decir, tú podrías haber sacado más cosas sobre un Desmond Bane hace un año si no hubiese estado, yo que sé, en la rampa de salida, pero eso no quita que, bueno, lo has hecho bastante bien. Es decir, creo que nadie se esperaba que fueses a conseguir 5 picks de primera ronda por Desmond Bane, que es verdad que tampoco son picks increíbles ni mucho menos, pero bueno, al final conseguiste mover 2 de ellos y conseguiste un jugador que merece muchísimo la pena y que va a tener muchísimo futuro dentro de la franquicia. Entonces creo que por parte de los Grizzlies está muy bien y por eso les ha dado una menos. Y a los Magic también les ha dado una B menos porque creo que está bien. Es verdad que a lo mejor sacrificaste cosas de más. De hecho, los Grizzlies, perdonad, no les he dado más nota porque los dos traspasos, los dos jugadores que has conseguido a cambio han sido, bueno, uno lo cortaste y el otro está siendo lamentable. Y por parte de los Magic les pongo una B menos. No les he querido bajar al escalón de la C porque es que creo que está bien. Es decir, creo que Desmond Bane no está terminando de jugar a lo mejor del todo bien que tú querrías, pero creo que también él se está viendo un poco afectado por el mal flujo que está viendo muchas veces dentro del equipo en el juego ofensivo, que tienen que resolver ya, también por las carencias ofensivas que está mostrando muchas veces Paolo. Entonces creo que Desmond Bane de verdad lo está haciendo bien, ha tenido un par de game winners bastante buenos y, joder, yo creo que fue un paso correcto en la dirección. A lo mejor no te ha salido lo ideal que tú querías, pero eso no quita que a mí me parece que fue un buen traspaso y creo que los Magic tampoco dieron un exceso como se comentó en su momento. Vamos a pasar a hablar ahora de un traspaso que sobre el papel puede parecer más, bueno, indiferente para muchos, pero a mí me parece un traspaso muy importante y que creo que hay que hablar de él porque me parece que ha habido una cagada aquí bastante importante. ¿Por qué lo digo? Aquí los Bulls se llevaron a Isaac Okoro por dar a Lonzo Ball, no hubo picks involucrados. Para mí los Bulls estuvo muy bien, es decir, diste a un Lonzo Ball que llevaba muchos años sin jugar al baloncesto, el año pasado jugó, pero tampoco fue nada del otro mundo, se lo diste a un contender y a cambio conseguiste a una Isaac Okoro que ese equipo no quería, en este caso los Cleveland Cavaliers, y que está funcionando muy bien dentro de tu equipo. Entonces a mí me parece que aquí los Bulls han salido muy bien parados, es decir, es verdad que a lo mejor no conseguiste ningún pick por Lonzo, pero la realidad es que conseguiste a una Isaac Okoro joven, que en tu equipo está funcionando y que puede ser una pieza interesante para tu futuro. Y es que de verdad, miradlo vosotros mismos, Okoro está jugando últimamente muy bien en Chicago y al final lo conseguiste por un jugador que en el fondo puede empezar a parecer que es más un exjugador que otra cosa. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué les he puesto una D+, ¿vale? No les he puesto una F, pero tampoco les he querido meter en el escalón de la C a los Cleveland Cavaliers. Porque sí, me diréis muchos, pero Nico, si tampoco ha sacrificado nada Cleveland, aquí realmente ha sacrificado a Isaac Okoro y lo que ha recibido de vuelta ha sido un Lonzo Ball que lo pueden mover este mismo cierre. Sí, es verdad eso, por eso no les he puesto una F, pero sí que me parece que desperdiciaron su oportunidad de mejorar en verano, y era algo importante. ¿Por qué lo digo? Al final tú decías renovar a Sam Merrill, que me parece muy bien, está jugando muy bien, pero tú, en vez de simplemente pagar un par de segundas rondas junto a Isaac Okoro para quitártelo de encima y poder tener espacio salarial para poder renovar a Tyron, decidieron en vez de eso traspasar a Isaac Okoro por un Lonzo Ball que ellos pensaban que iba a ser esa solución a los problemas defensivos que tenían en el backcourt. Y es verdad que sobre papel pintaba muy bien, ya sabéis que yo tenía muchas ganas, en verano yo apoyaba mucho, creía que iba a ser una de las mejores adquisiciones. Y para nada, la verdad que les ha salido el tiro por la culata, es decir, está jugando fatal, Lonzo está siendo uno de los tíos más ineficientes que yo he visto desde que veo la NBA, es decir, está siendo exagerado lo de que no meta una. Y claro, al final llega un punto donde es injugable, y la realidad es que Lonzo no es para nada el defensor que era hace 3 o 4 años cuando los Bulls empezaron a ese inicio increíble donde eran los primeros en el este y tal. Entonces, la realidad es que les ha salido mal, y por eso les he querido penalizar, porque sí, es una putada, te ha salido mal, es lo que hay. Pero es que era tu oportunidad de mejorar, porque ellos no querían traspasar el contrato de Strus, querían renovar a Sam Merrill, entonces tampoco iban a mover a Hunter, tampoco iban a mover a Jarrett Allen por lo menos en verano, y es que su única oportunidad de mejorar era moviendo a Okoro, y la realidad es que no has sabido transformarlo para nada, de hecho has empeorado. Entonces creo que es penalizable, porque al final Cleveland era un equipo que iba con muchas exigencias, tenía que mejorar y ha empeorado. Entonces, bueno, para mí una D+, lo pueden solucionar, pueden mover a Jarrett Allen, pueden mover a Alonzo Ball, o sea, pueden mover incluso a Strus, tienen muchas cosas que pueden hacer, pero aquí ejecutaron mal. Y vamos a pasar a hablar de los últimos 2 traspasos que nos quedan, ¿vale? Que es, en este caso, el primero que también involucra a mis Hornets, ¿vale? Donde aquí fueron los Jazz los otros involucrados, donde salió Jusuf Nurkic traspasado a los Jazz y los Hornets recibieron a Colin Sexton y un pick de segunda ronda. A ver, a mí esto me parece una plus de manual, ¿vale? Para los Hornets, porque tú has conseguido a Colin Sexton, un jugador que está siendo indispensable en tu equipo esta temporada. Bueno, aparece una moto aquí berreando. Está siendo indispensable, está jugando de maravilla, está siendo un jugador que está siendo... Bueno,
es lo que os digo, indispensable, de verdad. Es que lo que hace en ataque, la energía que le mete desde el banquillo, es un jugador diferencial en muchos aspectos para el equipo, está siendo muy positivo también para el vestuario. Y creo que haber conseguido eso, más una segunda ronda, y al jugador al que tú has dado además ha sido Jusuf Nurkic, que el año pasado fue uno de los peores jugadores de la NBA, tiene tela. Entonces, para mí, eso para Charlotte está siendo una A+. Claro, sobre el papel, yo a los Jazz, en verano, les hubiese puesto una F, porque digo, ¿para qué coño das al mejor jugador en este traspaso y encima das una segunda ronda, ¿no? Bueno, pues hay que destacar que Nurkic la verdad que está jugando bastante bien, pero claro, tampoco va a estar en el futuro de la franquicia, por eso no les he querido dar más nota, porque, joder, si estuviese funcionando bien, que está funcionando bien, de hecho, y fuese a estar los próximos 5 años en los Jazz, digo, bueno, les doy hasta más nota que a Charlotte, inclusive. Pero es que la realidad es que, claro, lo que se está rumoreando ahora es que Nurkic va a ser uno de los jugadores más cotizados en el buyout market. Genial. Pero Utah no se lleva nada de ello. Es decir, Utah, si le corta para que se vaya al buyout market, genial. Nurkic está jugando bien, ha aportado a Utah en estos primeros partidos de la temporada, les ha hecho que jueguen mejor, les está haciendo un equipo más competitivo. Entonces, guay en ese aspecto, por eso también les pongo a Utah buena nota, porque han salido beneficiados en ese sentido, pero luego no van a sacar rédito de él y por el nivel que está teniendo. Entonces tampoco se merecen más nota, ¿vale? Eso es un punto importante a resaltar. Y ya vamos a pasar a hablar del último traspaso de este vídeo, que es donde los involucrados fueron los Hawks, los Celtics y los Nets, que ya hemos tenido a los tres ya hablado de ellos en este vídeo, y aquí, bueno, fue un traspaso más simple, pero que creo que hubo un gran ganador. Bueno, no hubo un gran ganador, sino que creo que fue bastante bueno para los tres. ¿Por qué lo digo? A ver, aquí los Hawks consiguieron a Porzingis y un pick de segunda ronda en el draft 2026 de este año de los Celtics. Los Celtics consiguieron a Georges Niang como un expiring por parte de los Hawks y además una segunda ronda por parte de los Nets. Y los Nets, para facilitar ese traspaso, se comieron el contrato de Terrence Mann, que es 3 años para adelante con 15 millones asegurado cada temporada, que es bastante bestia. Y luego consiguieron a cambio una primera ronda que fue Derrick Powell por el pick 22 de los Hawks. A ver, aquí me parece que los Celtics sí, obvio, se merecen una C, tampoco se merecen más nota, pero es lo que he dicho. Una C está bien, es decir, una C es que, bueno, lo has hecho bien, sin más, es decir, es lo que tenían que hacer, no podían quedarse a Porzingis, consiguieron un expiring e intercambiaron segunda ronda, así consiguieron cash. Bueno, pues mira, ya está, no es el fin del mundo. Aquí lo interesante es lo que hicieron los Nets, el meterte en el traspaso para poder conseguir un pick de primera ronda, y a cambio lo único que dieron ellos fue un pick de segunda ronda. Sí, es verdad que tienes que comer a Terrence Mann, pero también recibes un pick de primera, el pick 22, en un draft que era bastante importante. Y hay que decir que podrían haber hecho mejores elecciones, sí, pero Derrick Powell ya lo sabéis, a mí de todos los picks que han hecho, porque sí, Danny Wolf yo creo que está siendo el mejor en cómputo global, pero de todos los jovencitos, sin contar a Gordeming que fue tu pick 8, creo que está siendo el mejor, y está siendo mejor que a lo mejor un Nolan Traore con un Ben Saraf. Y bueno, creo que haber conseguido un jugador interesante en ese traspaso, solo habiendo sacrificado una segunda ronda y además le tienes asegurado con 4 años de contrato rookie al ser un pick de primera ronda, creo que está muy bien por parte de los Nets. Y es verdad que sí, que te tienes que comer el contrato de Terrence Mann, que no renta nada, pero bueno, como eres un equipo que sobre el papel no va a querer ser muy competitivo, o que va a querer ser competitivo, pero oye, que Terrence Mann te puede ayudar los próximos años, y si el año que viene empiezas a ser competitivo, ya solo va a ser un contrato de 2 años, que tampoco es el fin del mundo. Entonces, me parece una B+, pero creo que actuaron como tiene que actuar un equipo que está reconstruyendo. Y luego, los Hawks reciben una A, ¿vale? ¿Por qué reciben una A? Es verdad que sacrificaron una primera ronda, pero bueno, la realidad es que conseguiste un Porzingis que tampoco está haciendo lo increíble que ellos querían esperar, ni está haciendo al equipo ganar lo que ellos querrían que hiciera. Pero la realidad es que me parece que, aunque hubiesen dado ellos inclusive más picks, también les daría buena nota. ¿Por qué? Porque aunque Porzingis no te funciona el experimento y no sé qué, no sé cuántos, realmente te has quitado el contrato de Terrence Mann, que eso, vamos, es increíble y les favorecía muchísimo, y creo que eso para los Hawks fue algo muy muy top, el poder quitarte el contrato de Terrence Mann, y además te llevaste a Porzingis. Entonces creo que está muy muy bien, y al final te llevaste una segunda ronda también, que es, bueno, ya veremos quién cogen en este draft con esa segunda ronda, pero creo que es un traspaso que al final, por mucho que Porzingis no está siendo una locura, al final es un jugador en expiring que si te está saliendo mal, pues mira, realmente lo único que hiciste fue dar un pick de primera ronda de pick 22 casi a Derrick Powell, pero con ello te quitaste a Terrence Mann. Entonces ya simplemente por eso me parece bien, y si además te llevaste a Porzingis, pues más que mejor. Entonces,
Vamos a cerrar aquí lo que os comento. Me podéis comentar cuál ha sido vuestro traspaso favorito. Los voy a repasar si queréis. Está el de J-Half, que es lo que os he dicho. Me ha gustado bastante, como el de Balanchunas, pero no los considero los más importantes. Pero bueno, os los paso por aquí. Yo, de verdad, si tuviese que haceros así un análisis, creo que el que más me ha gustado ha sido el de los Nets, porque me gusta mucho que los Nets hayan adquirido a Michael Porter Jr. de la manera que lo han hecho. Pero si no, también yo creo que me tendría que quedar con el traspaso que hicimos nosotros, que os quería enseñar, de Colin Sexton, porque creo que estuvo muy bien. Entonces, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerdo que os animo un montón a participar en el sentido a que os han parecido estos traspasos. Me podéis comentar también sobre la luz, que os lo agradecería un montonazo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Por cierto, tengo una sorpresota que anunciar dentro de nada, así que estad muy atentos al canal. Un abrazo muy fuerte. Chao.